Bueno, seguimos acá hablando de economía. Christine Lagarde se dio cuenta, cayó, descubrió la pólvora, pero bueno, esperemos que nos ayude el hecho de que se haya dado cuenta. Bueno, sumamos a la mesa a Nicolás Luca, nuestro querido Nicolás Luca, ¿cómo estás? Y también a un economista, por supuesto, invitado, Gabriel Camaño, socio de la consultora Ledesma. Muchas gracias por estar acá, Gabriel. Bueno, más allá de lo que hablamos, ¿no? Todo el tiempo escuchamos a los dirigentes políticos, candidatos, que hay que crecer, ¿no? La receta es que hay que crecer. Justamente cuando la debilidad de la Argentina es, el problema que tiene es que no crece o que crecemos menos que los países de la región. Y nadie dice cómo crecer. ¿Cómo hacemos en realidad crecer es un resultado, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer para crecer? Hay que hacer las cosas bien para poder crecer. Sí, el problema que tiene, que bien explicaba Laura, de la Argentina es un problema de sustentabilidad. La Argentina no logra sustentabilidad macroeconómica hace muchísimos años y ese es un problema que se va reforzando a sí mismo porque como vas de crisis en crisis vas destruyendo instituciones. Mismo los manotazos de ahogados que pegas en crisis muchas veces son inconsistencias temporales, implican romper instituciones que después te hacen más difícil o más sardo todo lo que tenés que hacer para volver a crecer en forma sustentable. Y los gobiernos siempre están persiguiendo necesidades políticas de corto plazo, entonces a veces no, casi siempre las necesidades de mediano largo están supeditadas a las necesidades de corto. Entonces es muy difícil para Argentina, con un ciclo político, con el corto de 4 años, alguna vez fue de 6, después se acortó 4, con elecciones de medio término, que se viven como una revalidación de mandato y no como una elección legislativa a medio término, claro. Es muy difícil romper con ese problema de sustentabilidad macro. Por todos los datos que dio Laura, los argentinos deberíamos tener una obsesión con cualquier país que le pasara lo que le pasara a nosotros, medianamente racional, como en sus cabales, tendría una obsesión con la sustentabilidad macro. Y si vos te fijás, muchas veces hasta en el discurso económico hablamos de otras cosas mucho más que de sustentabilidad macroeconómica, lamentablemente. Sí. Pero bueno, es así. Eso implica esquemas de política consistentes, a veces priorizar ir un poco más lento pero más sustentable, y cuando uno ve cómo se plantean los objetivos, incluso gobiernos que uno en principio entendía como mucho más racionales que en los anteriores, ve que ese tipo de cosas no se priorizaron de esa manera, sino que muchas veces se prioriza la velocidad con la que se logran los objetivos, que es su sustentabilidad, y eso te lleva a repetir este tipo de errores. Pero bueno, ahora estamos en... este año estamos viviendo, yo siempre termino diciendo lo mismo, lamentablemente. Este año estamos viviendo las consecuencias de la crisis del año pasado. Es un año electoral, un gobierno muy desgastado políticamente, que enfrenta una elección presidencial donde se juega su continuidad, luego una crisis de balanza de pagos en 2018, donde fracasó lo que había intentado lograr, y lo digo sin juicio de valor, lo digo objetivamente porque no logró los objetivos que se propuso. Entonces está muy desgastado, digamos, con un segundo acuerdo con el fondo, con el apoyo del fondo que le cierra el programa financiero, intentando estabilizar en un momento que es muy difícil estabilizar, porque la materia prima que necesitas para estabilizar, que es la confianza, la credibilidad, la certidumbre, no existe, digamos. Intentando estabilizar para que la actividad deje de caer y empiece a recuperar algo de lo que perdió, porque este año ya era utópico pensar a fines del año pasado que este año íbamos a crecer. El tema era recuperar algo de lo que se había perdido en la segunda mitad de 2018. Y lo que vos ves es eso, la actividad en realidad, si vos mirás la serie a nivel mensual, digamos, con ajuste estacional o incluso la tendencia ciclo, vos ves que a fin del año pasado, ya por noviembre, encontró un piso, recuperó algo, después marzo fue muy malo, malísimamente malo. Los economistas solemos decir que los años empiezan en marzo, digamos, porque es como que la economía realmente se toma vacaciones, digamos, empieza la cuestión política. Marzo tuvimos mucha volatilidad, volvió fuerte la incertidumbre, fue muy malo, fue malo para la tasa y malo para la actividad. Y en abril los datos, si bien interanuales van a seguir dando caídas durante un tiempo más, los datos mensuales empezaron a mejorar lentamente de nuevo y la expectativa es que eso se mantenga en mayo. Pero estamos recuperando algo desde niveles muy bajos. Digamos. Gabriel, ¿sabés que en estos días estuvimos charlando bastante en el programa sobre la agenda postelectoral? Ya tratando de ver, bueno, gane quien gane, qué es lo que hay que hacer para sacar esto adelante. Renegociación con el FMI y eventual reestructuración voluntaria
de los bonos más cortos. Son dos cosas que están dando están dando vuelta en el mercado. ¿Vos creés que tienen sustento, que son efectivamente necesarios o que hay otras urgencias? No, es cierto, digamos, es cierto que lo más pesado de la herencia que deja este gobierno es la carga financiera por el lado y no haber resuelto el tema inflacionario que ganó en inercia y hasta se puede discutir si ganó en magnitud, en velocidad, digamos, en ritmo. Entonces, esas son las dos herencias más fuertes que deja en contraposición al gobierno anterior. Resolvió algunas cosas, es cierto, se hicieron ajustes de precios relativos, hubo ajuste fiscal, se bajó algo del gasto, se mejoró el tema de la coparticipación, hubo avances, pero si vos te fijas, las cosas que no se hicieron, las cuotas pendientes vienen por el lado de las reformas que no se hicieron y la herencia negativa viene por el lado de una mayor carga financiera. La carga financiera creció mucho en términos del PIB y era esperable y también hubo como consecuencia de la crisis por el ajuste del tipo de cambio real y haberse endeudado tanto en moneda extranjera, pero aumentó mucho la carga financiera, es mucho más alta que antes. Eso te exige, por un lado, que vos tengas un superávit primario estructural, digamos, sustentable en el tiempo. Eso, digamos, lo podés aminorar un poco haciendo una, entre comillas, renegociación o reestructuración amistosa de la deuda, hay formas y formas de hacerlo y ahí están los enfoques dependiendo de quién gane, pero también ese superávit primario estructural requiere reformas y la primera que aparece ahí es la reforma previsional, que es algo prácticamente ineludible para el próximo gobierno. Porque vos Explícale tenés... a la gente, cuando hablas de superávit primario estructural, ¿a qué te referís? ¿A que Bueno, necesitamos tener dólares? Sí, muchas veces nosotros decimos, bueno, el tema es el déficit cero, logramos el déficit cero y ya está, se soluciona. En realidad recién empieza ahí, nosotros necesitamos tener superávit primario, o sea, necesitamos cancelar una parte de los intereses y no estar haciendo el rollover de los intereses y financiando bajar capital. La deuda. Correcto. Bien. Sí, o por lo Argentina necesita, incluso desde la macro, incluso desde el punto de vista también de la inflación, lograr una posición fiscal. Yo siempre digo lo mismo, siempre que hablamos de inflación, criticamos la política monetaria. La gran pasión argentina es criticar la política monetaria. Me encanta política monetaria, también me paso criticando la política monetaria. Pero si te fijas en los últimos, los años que quieras, de todo lo que contó Laura, hemos experimentado con todos los esquemas monetarios posibles. Todos fracasaron. Ergo, más allá que el problema claramente no es monetario, digamos, o es una parte del problema, no es todo el problema. El problema es que los esquemas no son consistentes. Buena parte de esa consistencia, no toda, pero buena parte de esa consistencia es fiscal, digamos, que nunca terminamos de resolverlo lo fiscal de forma sustentable. Hoy vos mirás el problema fiscal y buena parte del problema fiscal viene explicado por la reforma previsional. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Por el déficit del sistema previsional, que es estructuralmente deficitario. Ya que tocas la parte fiscal, ¿cómo hacemos para que haya una política fiscal seria cuando te encontrás casos como los que empezaron a ocurrir hoy mismo, ¿no? El gobierno decide, en vez de bajar impuestos a los autos, decide subsidiar. O sea, algo insólito. O sea, era el mismo ingreso si descontabas impuestos, y automáticamente las automotrices el día anterior te suben el promedio del subsidio en el precio del auto. O sea, ¿cómo se hace para salir de eso en el cual estamos todo el tiempo tratando de llevar agua para el molino? Lo que intentaba explicar antes, digamos. Es el mismo gobierno que 2016, 2017, digamos. Incluso hasta resulta contradictorio en este sentido. También, No. Sí, a ver, es cuando empezás de nuevo a priorizar necesidades de corto plazo del gobierno, ahora se enfrenta a la contienda electoral, desgastado, necesita que la economía empiece a dar alguna señal más fuerte de reactivación, por llamarlo de alguna manera. Entonces empieza a buscar mecanismos que en cierto punto, si vos lo pensás en la era 12, pensás más de un año lo que se llamó precios transparentes, que era porque ahora 12 era malo, porque en realidad el costo financiero terminaba cargado en los precios. Entonces el gobierno hasta se desdice a sí mismo, digamos, en su necesidad. Eso lo que te demuestra es la necesidad del gobierno, la necesidad electoral del gobierno. Reformulo entonces. No te estoy diciendo que es positivo, digamos, claramente no lo es, pero entonces es un gobierno en el que está necesitado de resultados de cara a la contienda electoral. Reformulo entonces. ¿No tenemos también un sector empresario? No incluyo a las pymes, hablo de un sector empresario, o sea, de los grandes empresarios acordes a la cultura argentina, porque las cosas que hacen en Argentina yo no creo que se les permitan en otras partes del mundo. Toda la Argentina es acorde a la Argentina, lamentablemente. A mí no me gusta, yo no hablo ni de empresario, ni de
privados, ni de particulares, ni de políticos. Todos se crían, nacen, juegan con nosotros a la pelota, van a tomar cerveza a los mismos lugares que nosotros. O sea, es la sociedad argentina. Si hablamos de ese tipo de conductas, es un tema de la sociedad argentina, y la falta de controles es un tema de la sociedad, digamos. No es un tema de empresarios o trabajadores o sindicalistas o... Me parece que es un tema, si vamos a ese punto, es un tema generalizado, digamos, lo cual no lo justifica, al contrario, pero es un problema, no quiero decir cultural, pero es un problema de la sociedad, digamos. Sí, genético, te diría. No sé si genético, pero en la sociedad, no es solo de los empresarios lo que quiero decir, digamos, todos tenemos ese tipo de actitudes, lamentablemente. Ahora, el futuro, la verdad que es desalentador, porque este gobierno está desgastado, pero se supone que la batalla va a ser, salvo que haya sorpresas, entre este gobierno una fórmula con gente que participó de otro gobierno que del tampoco, anterior, digamos. Por eso, que no hizo las cosas bien tampoco. No, le dejó parte de la herencia que este gobierno no supo por resolver. eso, la herencia es entre la herencia y la herencia de la herencia. Correcto. Entonces, y además van a tener posiblemente minoría en el Congreso. ¿Cómo se va a construir gobernabilidad? ¿Cómo se va a poder llevar adelante las reformas que, digamos, según ideológicamente serán distintas, pero hay que hacerlas? Estamos en una encerrona. Son años difíciles, digamos. Lamentablemente los economistas, o buena parte de los economistas, cuando el gobierno era tan optimista en su inicio, decíamos que no era tan fácil, que el desafío no era tan... que se estaban subestimando un montón de factores, digamos. Ahí estamos, digamos. A ver, nosotros acumulamos un montón de desequilibrios durante muchos años de bonanza, y lo que ha pasado en los últimos años no es solo que hemos tenido que resolver los desequilibrios, sino que esa bonanza se ha reducido cada vez más, digamos. Entonces, cada vez es peor, porque cada vez tenés que resolver los desequilibrios en un contexto internacional, que uno en términos históricos no puede decir que sea adverso, pero cada vez es menos favorable. Eso sí es cierto. Cada vez se vuelve menos favorable, cada vez es más desafiante. Cada vez es más volátil también. El 2019 es un año muy volátil desde lo internacional, si lo pensás lo pensás desde el punto de vista de la guerra comercial, es un año muy volátil. Estados Unidos, México, Estados Unidos, China, el Brexit, Italia, es un año muy volátil también si mirás la política monetaria, por ejemplo, de Estados Unidos. Empezaste el año pensando que la Fed iba a subir 2 veces la tasa, ahora estás discutiendo si la baja una vez más, si no la baja. En el medio se terminó de desarmar lo que era el endurecimiento, el desarme de lo que había sido la expansión cuantitativa y su impacto en el balance de la Reserva Federal. O sea, incluso desde lo internacional el 2019 es un año volátil, un año muy complicado. Pero y el 2020 también. Y 2020 va a seguir siendo menos favorable, en el mejor de los casos va a ser menos favorable que 2019, y vas a tener, repito, que resolver un montón de desequilibrios que estás heredando. Si vos pensás, yo a veces, con esto voy a intentar graficar la cantidad, vos decís, bueno, logramos el déficit cero, digamos, ya está, se resolvió el problema. Ni siquiera, digamos. Si vos te pensás, te fijas cómo pasamos de la meta de déficit que íbamos a tener este año al cero, es con más impuestos sobre las exportaciones. Entonces, ni siquiera, digamos, o sea, el desafío es muy grande. La presión tributaria va a aumentar 2 puntos el año que viene. Por eso te digo que pensar que vamos a resolver esto sin reformas, incluso pensar que realmente somos capaces de volver la Argentina es capaz de volver a tener un gobierno populista. Hay alguno que dice una frase ahí que es inteligente a cierto punto, que dice, los argentinos nos damos todos los experimentos, capaz que hasta intentamos un populismo sin plata, digamos. Sería algo por el estilo, digamos. Sí. Realmente no hay, sería todo un experimento, digamos. Bueno, pero en ese caso la culpa la tendría Alberto Fernández de ajustar. O el gobierno anterior. Bueno, la herencia siempre está, digamos. La herencia siempre pero bueno, el gobierno que viene, a mí me preguntaban algo y hay algo que es cierto, es ninguno de los posibles 2, como vos decías, es nuevo. Y se puede desentender totalmente de la herencia, digamos. Entonces, ninguno puede apostar al shock de confianza por el cambio de nombres o por el vuelvo yo, digamos. Cualquiera de los dos, a diferencia de lo que pasó con este gobierno cuando asumió, va a tener que intentar un shock de confianza o de expectativa, como quieran, pero desde las medidas, digamos, desde el anuncio de un programa, de un plan, va a tener que intentar aportar certezas, o en un sentido o en el otro, dado su enfoque,
con anuncios. Eso creo que es Va a ser clave y eso fundamental. todavía en la campaña No se no ve. se vio, No, digamos. no Todavía se ve. no se está discutiendo ninguna idea desde en ningún sentido, No. pero desde lo económico No, tampoco, que es lo esperemos que me compete. esperemos que después de que se definan las alianzas y las candidaturas, empecemos con eso. Las Por lo menos candidaturas ya nosotros- más o menos van tomando Sí, color, pero bueno, digamos. esperemos, vamos a ver. Tal vez Nosotros vamos a preguntar. los que más lejos están en posibilidades son los que más han dado alguna definición, Sí, digamos. sí, sí. Pero los dos principales todavía. No, nada. Bueno, Gabriel, muchas gracias No, por gracias a estar en ustedes. Hoy Nos Toca la Noche. Espero que se haya entendido. ¿No? Sí, muchas gracias. Nosotros seguimos porque en el próximo bloque vamos a hablar de consumo. O sea, como sabemos que hay que hacer las reformas y que el año que viene va a ser muy complicado, bueno, ver qué se puede hacer en el corto plazo para que la gente pueda mejorar el consumo.